Yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa. Muy buenas tardes, mis hermanos. Buenas tardes, la Iglesia del Señor, todos los discípulos que están escuchando, que se han propuesto escuchar este tiempo en que estamos en nuestra iglesia en casa. Saludamos a todos nuestros hermanos, a los niños, a los jóvenes. Queremos decirles que este es un tiempo, como ya lo hemos dicho varias veces, un tiempo de Dios. Es el Kairos de Dios. Él nos ha guardado, hemos estado guardados obligadamente en los hogares para buscar al Señor. Así es que vamos a comenzar y dejo la palabra aquí a mi esposo para comenzar. Bien, en los tiempos que estamos viviendo son tiempos delicados, son tiempos históricos, son tiempos en donde la iglesia sí o sí va a ser protagónica, para bien o para mal. Lo que nosotros queremos ser protagónicos, usados por Dios en esta etapa que está viviendo esta iglesia, que va a ser una iglesia, a mi juicio, una iglesia gloriosa. Parto señalando lo siguiente. Dice Mateo 28, desde el verso 18 en adelante, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es una palabra que es un imperativo de parte de Dios, es ir y hacer discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas. Pero parto con lo siguiente. Nosotros podemos dar una información del protocolo bíblico, del programa del Señor, una información. Pero no basta con tener información en la familia, en el matrimonio, que es lo que vamos a hablar hoy día. No basta tener información. Se necesita también fuera de la información, se necesita una formación. Y que eso tiene que ver con el discipulado. Se me está olvidando la palabra, formación. Y que tiene que ver con el discipulado, enseñándoles que guarden todas las cosas, decía el Señor, que yo les he mandado. Es decir, nosotros fuera de dar una información, tenemos que dar una formación a aquellos que voluntariamente han escogido ser discípulos del Señor. Aquellos matrimonios que en definitiva dijeron: nosotros nos convertimos a Cristo, por lo tanto ahora necesitamos que se nos enseñe, pero que también se nos forme. Eso tiene que ver con discipulado. Pero es una cosa informar, formar, y la obra la hace el Espíritu Santo. Eso es una transformación. Nosotros no podemos transformar las vidas de ustedes, ni nadie puede transformar nuestras vidas. Solamente es el Espíritu Santo de Dios que provoca en cada uno de los seres humanos la transformación, la regeneración de las vidas. Y hoy día necesitamos, como nunca antes, ser discípulos de Cristo primeramente, pero discípulos que realmente están transformados por el poder del Espíritu Santo para ser sal de la tierra y luz del mundo en los tiempos que estamos viviendo, que son tiempos cruciales, en donde la iglesia tiene que ser protagonista de predicar el evangelio que Cristo realmente predicaba. Entonces, estos discípulos, si son matrimonios, tienen que tener mucha información, tienen que tener mucha formación, pero tienen que buscar juntos la transformación para sus vidas y ser útiles de esa forma al servicio del Señor. Sí, la verdad que todas las enseñanzas son para los discípulos. Son para aquellos que quieren, ¿no es cierto?, ya
han querido voluntariamente, como decías tú, voluntariamente seguir a Cristo. Los principios de Dios no se discuten, no es de acuerdo a la cultura donde yo vivo. Él dice algo y eso se obedece, no se discute, no se cuestiona. El discípulo aprende porque sabe que esto es para Dios y es lo mejor. Correcto. Lo mejor. Entonces no se adapta a las culturas. Por ahí está esta corriente, ¿no es cierto?, que dice que todo lo que nosotros, el matrimonio y todo esto es cultural. Entonces eso es una falla, pero tremenda, de este sistema. No es cultural, esto es un principio de Dios. Sí. Amén. Entonces vamos a hablar del matrimonio. Hemos hablado un poco de la familia sí, de la responsabilidad del esposo, Sí, de la esposa, sí. pero ahora vamos a meternos de lleno en la vida matrimonial. Así que vamos a leer la escritura. En Marcos 10, 7 al 9 dice lo siguiente: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos sino uno. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. La familia hemos dicho que es el núcleo básico de la sociedad y en el matrimonio se origina y fundamenta dicha familia. Entonces hay algunas consideraciones elementales que surgen de esta ley creacional. El matrimonio es monogámico, surge de la unión entre un hombre y una mujer y los dos llegan a ser uno. Qué tremendo eso, ¿eh? Que los dos lleguen a ser uno. Lidia, por ejemplo, viene de un río muy diferente al río que yo venía. Su padre, mi suegro Miguel, mi suegra Elga, la tuvieron a ella, con todas las virtudes y con todos los defectos que ellos podían haber tenido. La engendraron. Ella nació con una historia y fue viviendo esa historia desde el momento de su nacimiento. Y yo, por otro lado, venía de otro río. Mi papá, Fernando, mi mamá, Emelina. Entonces, ellos también, con todas las virtudes que tenían, pero también con todos los defectos, me trajeron a este mundo. Y empecé a criarme con una historia también. Pasé por la niñez, por la adolescencia, lo mismo que Lidia, llegamos a la juventud. Me miró, la miré, nos miramos. Entonces nos amamos, nos casamos, pero ella venía de ese río, de esa genealogía, yo venía de otra, y ella venía con sus problemas, y yo venía con mis problemas. Ella venía con sus virtudes, y yo con mis virtudes, y nos juntamos y empezamos a convergemos en un puro río nada más, con todos los problemas que ella traía, y con todos los problemas que yo traía, así que hicimos un problemón. Entonces Dios vio todo esto y dijo, con ellos sí se puede. Con ellos yo tengo la gracia, tengo la sabiduría, tengo todos los ingredientes para poder formar el carácter de Adolfo, el carácter de Lidia y empezar realmente a unirlo de tal manera que puedan vivir para mi gloria, decía el Señor, y que puedan ser útiles para mi servicio. Y creo que en parte seguramente, dice Dios, lo han logrado, aunque nosotros decimos que todavía no hemos llegado a donde queremos llegar y a donde Dios creo que quiere llegar con nosotros. Por lo tanto, es una aventura. Esto del matrimonio, para los jóvenes sobre todo, es un arte. Hay que ir aprendiendo. Esto no es de la noche a la mañana. Esto no son chicle y chocolate, no son puro ensueño, la mujer más preciosa, el hombre más precioso. No, esto se va aprendiendo todos los días. Y como lo vamos aprendiendo todos los días, hay cosas buenas y hay cosas que no son tan buenas. Y también hay cosas malas. Así es que el matrimonio es un diseño de Dios, por lo tanto tenemos que ser fieles a los diseños que Él ha establecido. ¿Sí? Sí, la palabra de Dios dice en Marcos, ¿la leyó usted? No la hemos leído. Sí, la leí. ¿La leímos? Sí. Ya. Dejará el hombre, dice, a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Entonces, estábamos viendo hace un tiempo atrás, ¿cuándo dejará el hombre a su padre y a su madre?
cuando se una a su mujer. Y entonces este sistema nos tendió una trampa. Hay aquí una pillería de este sistema en que los jóvenes salen de su casa no para casarse, sino para ir a la universidad y separar casa de sus padres. Y en el mejor de los casos, los jóvenes, muchos tienen depresiones, algunos sufren tremendas aflicciones, choques también culturales con lo que vivieron en su casa y con lo que viven solos muchas veces. Yo hablo de esto no porque no lo sepa o porque lo esté inventando, sino que hemos vivido rodeados de jóvenes que se han ido de sus casas a estudiar a otra ciudad y no han habido muy buenos resultados. En el mejor de los casos son buenos jóvenes, son lindos matrimonios, pero no son útiles para Dios. Entonces hay como una pillería del sistema, porque dice la palabra que el joven dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer. Ahí está listo para salir de su casa. Cuando ya ha vivido en el hogar, cuando se ha embebido de sus padres, cuando ya tiene una madurez para salir de su casa y hacer ese nuevo hogar, esa nueva casa. Así que felicitamos a todos los jóvenes que aún yendo a la universidad y yendo a estudiar, no solamente a la universidad, a institutos, a donde sea que haya estudiado, no han dejado su casa y vuelven todos los días a tomar un té a su casa, a la mesa de su madre, de su padre. Aquellos que vuelven todos los días a dormir en la cama que su padre y su madre dieron para ellos. Así que felicitamos esas decisiones que muchos jóvenes y matrimonios han tomado para no soltar a sus hijos. No hay madurez, en todos los casos, no hay madurez a los 18 años. No hay la madurez que se necesita. Pero Dios es un Dios sabio. Y como decías tú hace unos días atrás, Él pone las condiciones. Entonces el matrimonio es monogámico. Vamos al punto que hoy día tenemos que tratar, que es el matrimonio. Surge de la unión entre un hombre y una mujer y los dos llegan a ser uno. Amén. Eso es lo que Dios quiere, ¿no? El sexo lo inventó Dios. Entonces Él no podía haberse equivocado. Solamente que al ser sagrado el sexo, el enemigo ha ensuciado todo esto. Lo ha ensuciado. Pero nosotros somos los responsables de mostrarle a nuestros hijos que esto es sagrado. El matrimonio es una unidad total. Los cónyuges se convierten en una sola carne. Esto abarca todos los aspectos de la vida del hombre y de la mujer. La unidad física, sexual, económica, afectiva, espiritual. Hay una unidad, ¿no es cierto?, física. Estamos juntos. No podemos, ¿no es cierto?, que él viva en otra casa y yo acá, pero nos casamos. No, estamos juntos, es una unidad física. Sexual no requiere mayores explicaciones por el momento. La unidad económica, hay muchos matrimonios que incluso se casan, como vimos en algunos estudios anteriores, se casan solamente por el dinero, se casan por tener un mejor bienestar, ven cuánto dinero me puede dar este o esta, entonces van haciendo la vida alrededor de esto. Pero la vida económica tiene que ser unida. Si la mujer trabaja en algo, el dinero que tiene, ¿no es cierto?, no es de ella, es de los dos. Y digo si trabaja porque la mujer virtuosa, en la palabra la vemos, que era una mujer que trabajaba. Pero si nosotros leemos exactamente
y perfectamente lo que ahí dice, ella desde su casa, ella trabajaba. Dice que ella hacía linos y los vendía. Tú puedes interpretarlo como tú quieras, pero ahí dice que ella estaba en su casa. Dice, se levantaba aún de mañana y atendía y veía todos sus criados. Era una mujer muy, muy voluntariosa, muy trabajadora. Entonces, ahí no dice que la mujer salía de su casa. Entonces, no podemos nosotros suponer que la mujer salía, porque ahí no dice que salía. Entonces, llegamos a la conclusión de que en algunos casos hay muchas mujeres que yo conozco que trabajan, venden, ¿no es cierto?, tienen sus pymes y ellas pueden hacerlo, pero sin descuidar en ningún momento su casa. Lea La mujer virtuosa y usted va a ver allí cómo era ella. Así es que tiene que haber esa unidad económica. El dinero tiene que estar, él tiene que saber, el marido, cuánto tengo yo y yo tengo que saber cuánto tiene él. Porque muchas veces cuando hay división en los matrimonios en esto, la mujer a veces vuela y compra cosas y hace cosas sin saber si el esposo tiene o no el dinero. Hay mujeres que piensan que el marido gana tanto y no es lo que gana, a veces más, a veces menos. Por eso tiene que haber un conocimiento de esto. Los problemas mayores que se generan en los matrimonios son por tres causas: la falta de comunicación, los problemas sexuales y los problemas económicos. Cuando hay tinieblas en cualquiera de estas tres áreas, en realidad el enemigo se va infiltrando porque se le deja alguna puerta abierta. Y en la parte económica también. Hay muchos varones que dicen, ¿por qué tienes que meterte con mi dinero? Cuando ellos creen que porque ellos van a trabajar es su dinero. No, ese dinero es de la familia. Sí. Y está involucrada también la esposa. Sí. Entonces, si la mujer también trabaja, se puede fusionar todo. Es aquí donde tiene que haber sabiduría de parte de Dios. La mujer sabia edifica la casa, no la destruye con sus manos. El hombre sabio también. Entonces, ¿qué es lo que está pasando hoy día con este sistema de la competencia económica y todo lo demás, que este es mi dinero, y el esposo dice, no, este es mi dinero, y toda la cosa? Hay tremendas peleas y hay separaciones y hasta divorcio por causa del dinero. Entonces, se tiene que llegar a un acuerdo, Entonces, para eso hay que pedirle lógicamente sabiduría a Dios. Que Dios nos dé la inteligencia, la sabiduría. Puedes tener mucho conocimiento, incluso puedes ser muy inteligente en todo lo que estamos hablando ahora acá. Pero hay una cosa, que la inteligencia y el conocimiento tienen que ir en un complemento con la sabiduría. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay gente que tiene conocimiento y tiene inteligencia, pero no son sabios. Entonces, la sabiduría realmente se precisa en una casa. ¿Para qué? Y en este caso económico, bueno, en todos los casos que ha nombrado Lidia, en la parte sexual, en la parte económica, y yo agrego esta otra, en la parte de comunicación, tiene que haber mucha sabiduría, ponerse en los zapatitos del otro. Entonces, cuidado, que cuando hay problemas económicos allí y los hijos se empiezan a dar cuenta, cuidado, que allí se empieza a eclipsar todo este tipo de cosas. Entonces, ahora, ¿por qué les contamos esto nosotros? Nosotros tenemos 41 años de casado. Hemos visto muchos casos de matrimonios jóvenes. Hemos visto muchas crisis con todo esto. Hemos visto muchas mentiras de por medio. Hemos visto muchas tinieblas de por medio donde no hay luz, donde no hay transparencia. Y donde no hay transparencia y no hay luz, allí lamentablemente se le dejan puertas abiertas al mismo infierno y empieza a causar una anarquía, un caos interno, y que el matrimonio empieza a aflojar de los principios establecidos por Dios. Por eso, nosotros tenemos que estar dando información a discípulos, aquellos que han reconocido a Cristo como el Señor de sus vidas. De lo contrario, estaríamos dando pura palabra y que va a llegar a tu mente y que tú la vas a descartar por cualquier cosa. Pero si eres un discípulo, una discípula de Cristo, es un matrimonio de discípulos, entonces la cosa empieza a cambiar absolutamente, porque tú quieres aprender para vivir. Y esto son direcciones que damos nosotros, direcciones pastorales para que tú la empieces a vivir. Por la experiencia que hemos tenido de tantos matrimonios, en realidad que han fracasado algunos. Hay algunos que es terrible,
que no los podemos contar acá, pero son terribles hoyos económicos, son terribles, Tinieblas. es terrible, mentiras de por medio. Entonces, terrible. Alguna vez algunos por esta cuestión económica se quisieron quitar hasta la vida por esta cosa. Porque esto es terrible. Tiene que haber luz, tiene que haber transparencia. ¿Qué le puedes ocultar a tu mujer si son una sola carne? ¿Qué le puedes ocultar a tu hombre si son una sola carne? Nada le puedes ocultar. Tiene que andar todo en luz. Y cuando estás en luz, respiras profundo, descansas, tienes paz, tienes contentamiento. No andas con cosas raras. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios nos enseña. No anda escondiendo el celular, ¿no es cierto? No anda con cosas, porque tiene que haber esa luz, esa transparencia. Yo tengo que saber esto y él tiene que saber también. Nosotros también hemos ido aprendiendo en el camino. Por supuesto. Hemos ido aprendiendo de muchos también, hemos observado. Y nos ha ayudado mucho a aprender y también ser humildes en saber que nosotros nos casamos siendo también muy jóvenes y cometimos también errores. Pero una vez escuchamos a un hermano muy cercano a nosotros y él había salido de un trabajo, entonces había recibido un dinero considerable. Entonces un hermano específicamente de la congregación, supo que él, por supuesto, él tenía un dinero. Entonces él va a pedirle prestado dinero. Le dice, yo sé que usted tiene dinero, que le dieron ese dinero en su trabajo por haberlo cortado, como se dice, no sé cómo, pero él había salido del trabajo. De la empresa. Entonces le dice él, sí, le dijo, tiene razón, hermano, yo tengo en este momento dinero, pero yo no puedo tomar ninguna decisión de prestarle a usted plata porque ese dinero no es mío solamente, es de mi esposa, de mis hijos y mío. Y nos gustó tanto eso, ¿verdad? Porque eso hace ver que el jefe de familia tiene que saber tener, no es pedir permiso, pero la venia, porque a veces con un dinero se puede hacer ilusión en la familia y decir, ya mira, vamos a comprar esto, lo otro. Y si el marido, por ser más bueno que Dios, porque hay muchos hombres que quieren ser más buenos que Dios y prestan plata escondida del esposo o son avales con un amigo, no le pudieron decir que no y después la mujer ve, pero ¿cómo? ¿Y dónde se fue ese dinero? Entonces es importante esto es algo, como decías tú, hay tres áreas en donde el matrimonio fracasa y esto es un área. Hay mucho que decir de esto. Hemos visto, como decía Adolfo, en esta misma mesa, un día llorando un matrimonio porque se habían querido ir a matar ellos por tener tanta deuda, tantos hoyos económicos, y ella no sabía y él sabía y era una cosa terrible. Entonces es importante la unidad espiritual. Esto es importante también para todos nuestros jóvenes que están escuchando, las señoritas, los adolescentes, que estén siempre pidiéndole a Dios. Hace unos días atrás le dije a mi nieta, ella tiene ¿cuánto? 8 añitos, todavía no más, los va a cumplir, pero le dije, mi hijita, usted siempre tiene que pedirle a Dios, y yo, su abuela, le voy a pedir a Dios, su esposo, que ame a Dios por sobre todas las cosas y que sea un hombre trabajador. Es lo que tenemos que pedir, porque un hombre puede ser tremendo título, tremenda profesión, pero puede ser flojo, ¿cierto? Puede ser también avaro, puede ser codicioso de ganancias deshonestas y eso va directo al sufrimiento en el hogar. Entonces es importante, la parte espiritual es importante, que ame a Dios con todo su corazón. El joven, la mujer, tiene que amar a Dios. Nosotros somos distintos, diferentes los dos, pero lo que nos une en cada cosa que hemos vivido es el amor que Adolfo le tiene a Dios y que yo le tengo también al Señor. Entonces esto queremos para nuestros jóvenes, que no se equivoquen. ¿Cuántos de nuestros jóvenes
sabiendo estos temas, habiéndolos escuchado muchas veces en charlas, en muchas veces han cometido errores, porque se han dejado llevar por la vista, por lo que vieron sus ojos, y han cometido fornicación incluso, porque se han alejado de Dios. Entonces es importante que usted pueda reaccionar. Si está mala la cosa, bueno, hay una solución. Dios nos da la solución. Así que para eso es el matrimonio y ha sido instituido por Dios. O sea, Dios dijo, no ha sido establecido por ni una ley, ¿no es cierto?, por ni una ley humana, ni ideado por ninguna civilización. El matrimonio antecede a toda cultura, tradición, pueblo o nación. La primera boda, ¿no es cierto?, es una institución divina. Dios quiso el matrimonio, la unidad de un hombre y una mujer. Por lo tanto, es Dios quien determina las leyes y los principios que deben regirlo. Y decimos siempre, ¿no es cierto?, que hay que sacar de nuestro vocabulario esta frasecita que la dijimos por muchos años: nadie nos enseñó a ser esposo, nadie nos enseñó a ser esposa, nadie nos enseñó a ser madre, ignorando la palabra de Dios, ignorando lo que Dios nos decía en la palabra. Aún siendo cristianos evangélicos, ¿no es cierto?, creemos que Dios solamente ahí en la Biblia dice Dios te ama, pero dice muchas más cosas. Habla del dinero, habla de sexo, habla de comunicación, habla de principios, habla de pureza, habla de cómo arrancarse, ¿no es cierto?, del pecado. Así es que es importante, Dios debe regir, Él nos daba la palabra. Entonces nosotros sacamos esa frase de nuestro vocabulario. Sí, había alguien, solamente que nosotros lo ignoramos. Y a lo mejor usted en su casa también se casó llena de ilusiones, lleno de proyectos tal vez, y se fueron abajo todos los proyectos, porque no hemos sido lectores de la palabra, no hemos buscado en Cristo lo que Él decía. Lo que Él decía en cuanto al dinero también dice, no seas aval de nadie. Dice la palabra, no seas aval de nadie. Entonces es tan importante, es nuestra constitución la palabra de Dios. Por esta palabra nos regimos. Por eso que en la universidad no había ninguna facultad para enseñar cómo tiene que ser el esposo, cómo tiene que ser la esposa, o la crianza de los hijos, o cómo tiene que ser el matrimonio. Hay facultades para todo, pero no habían facultades para el matrimonio. Pero ¿sabes tú una cosa? Que aquí está la mejor enseñanza. Aquí están los principios establecidos de parte de Dios. Aquí están los protocolos bíblicos. Aquí están los diseños de Dios. Aquí está el programa de Dios para que tú no fracases. Si un discípulo de Cristo, lo que yo les digo a los jóvenes que se van a casar, y cuando ya tienen los principios, les digo lo siguiente: prohibido fracasar. ¿Y por qué les digo prohibido fracasar? Porque si el hombre, él obedece los principios establecidos por Dios, si la mujer obedece los principios establecidos por Dios y cumple su rol, y el hombre cumple su rol, prohibido fracasar, porque Dios enseña todo acá. Dios enseña de mayordomía, Dios enseña acerca del amor, del perdón, de las relaciones, de la comunicación, enseña absolutamente de todo, de la vida sexual, todo. Si quieres tener una vida sexual realmente en plenitud, lee Cantar de los Cantares. Si quieres tener buena comunicación, lee la Escritura. ¿Cómo debe ser el comportamiento del esposo con la esposa? Si la mujer quiere ser una mujer realmente que agrade a su esposo, la mujer sabia edifica la casa. Si quieren criar bien a los hijos, lean Efesios. O sea, está todo el diseño aquí. Sí, está todo el diseño aquí. No en una facultad, porque no había para enseñar. Pero ¿sabes tú una cosa? Que aquí está la constitución, como decía Lidia, de los cristianos, de los discípulos, para no fracasar. Entonces,
Si tú eres un discípulo, una discípula de Cristo y aplicas los principios, no vas a fracasar. Si tú no conoces a Cristo, el mejor consejo que te damos es que empieces a leer la Escritura, porque ahí está toda la verdad, ahí está toda la vida, ahí está todo el camino. Ahí no puedes equivocarte, porque todas las verdades que hay aquí, yo el sábado decía que hay 66 libros que componen esta biblioteca, y que es la Biblia. Ahí está todo. Ninguna verdad se contradice con la otra, sino que todas se complementan una con la otra y van dando lo que el hombre precisaba, lo que el hombre precisa en estos mismos instantes que estamos viviendo. El matrimonio, precioso. No fue ideado por el Papa, ni por el mejor pastor, ni el mejor obispo. No fue ideado, no, este fue diseñado por Dios. Y si es diseñado por Dios, yo me comprometo a defenderlo completamente, porque quiero defender el corazón de Dios. Y estoy seguro que Lidia también. Tenemos que ser radicales en defender lo que Dios ha establecido. Y se puede vivir bien en una vida matrimonial. Sí, hay 3 elementos que son determinantes para que haya un matrimonio. Es el pacto mutuo, las voluntades. Aquí hay algo que de pronto ha pasado también de jóvenes, sobre todo un poco más antiguos, que habían jóvenes o señoritas que se casaban obligados por los padres, por alguna situación económica, por diferentes razones. Entonces, pero ¿qué es lo que determina un matrimonio? Es un pacto mutuo, son voluntades comprometidas. Entonces, por ejemplo, Marcelo y Lisette, que ellos se van a casar, ¿no es cierto?, muy pronto, ellos tienen voluntades comprometidas. Nadie está obligando a nadie. Ellos están diciendo sí a este proyecto de vida. Y aprovecho de decirle, tengan fe, confianza. Dios está interesado, muy interesado en intervenir en cada matrimonio y sobre todo en ustedes que van a comenzar, Marcelo y Lisette. Dios provee. Dios es el Dios de la provisión. Así que aumenten su fe, su confianza en Él. Y también el segundo elemento determinante es el testimonio ante la sociedad. Nadie se puede casar escondido, ¿no es cierto? Ahora va a tener que, algunos se han casado no escondido. También yo creo que muchos lo han visto, a lo mejor más de los que invitan, porque salen en las redes sociales y está lindo, ¿no? Igual es lindo lo que está pasando y también es ahorrativo. Eso sí. Porque los chicos, pero bueno, ellos están habiendo bodas muy lindas ahora en este tiempo, pero el testimonio ante la sociedad, todos, ¿no es cierto?, deben saber que yo nunca hubiera querido casarme escondida con él, porque yo quería que todo el mundo supiera que él me había elegido y que yo también lo había elegido. Entonces es un tiempo de fiesta, un tiempo de celebración, un tiempo de mostrarle al mundo nuestro amor, tu amor para con tu novio o tu esposo que va a ser. El testimonio ante la sociedad. Y el tercer elemento que determina un matrimonio, o sea, para decir ya, esto es un matrimonio, es la unión sexual. Si alguno de estos elementos no está en el matrimonio, entonces falta un elemento. Y entonces no hay matrimonio. Se consuma con la relación sexual. Tiene que consumarse el matrimonio con la unión sexual. Y con la libretita de matrimonio debajo de la almohada. Antes no, antes es fornicación, antes es pecado contra Dios, es pasar a llevar los principios de Dios. Así es que yo pido también a Dios que todos los matrimonios que vienen de aquí para adelante y de tiempo ya hemos vivido esta experiencia maravillosa de jóvenes, de señoritas que llegan vírgenes al altar. Y como decía Adolfo, nosotros vamos a cuidar los principios de Dios y los vamos a decir aunque algunos se rían y aunque algunos, aún siendo cristianos, digan ¿cómo va a ser eso? Sí es,
Sí se puede. Ya tenemos la experiencia de ver jóvenes y señoritas que han llegado vírgenes al altar y han agradado el corazón de Dios. Así que lo seguimos diciendo, el pacto mutuo entonces es eso, el testimonio ante la sociedad es el matrimonio público. Dice, dejará el hombre a su padre, ¿no es cierto?, y a su madre. El matrimonio es un estado civil. El pacto debe celebrarse ante la sociedad, ante los parientes, los amigos, los conocidos. Tienen que ser informados de que este hombre se casa con esta mujer. Esta es la fecha cuando ellos se van a casar. Entonces quedan unidos en el honroso estado del matrimonio. El propósito de las participaciones es justamente hacer público y notorio los partes de matrimonio. Cuando los jóvenes comienzan a hacer la lista y empiezan a invitar, entonces justamente hacer público y notorio el casamiento. Y luego entonces la unión sexual. El pacto ante la sociedad siempre ha de ser previo a la unión física. Primero dejará el hombre a su padre y a su madre y luego se unirá a su mujer. Las relaciones prematrimoniales son fornicación y son pecado delante de Dios. Correcto. Solamente vamos a ir terminando ya esta primera parte, ¿ya? Porque queremos dejar con un poquito de sabor, porque después vamos a seguir el fundamento del matrimonio y tantas otras cosas que queremos compartir con ustedes. Pero sí dar un consejo y decir lo siguiente, que el matrimonio no se puede sustentar bajo emociones, sino que el matrimonio se sustenta bajo principios, bajo convicciones. Entonces, por ejemplo, Dios me manda a mí a amar a Lidia y a ella también. Pero el amor no puede ser un sentimiento o una emoción solamente. El amor es un principio. Y si el amor es un principio, este amor genera sentimientos y genera emociones. Por lo tanto, cuando nosotros actuamos por la verdad de Dios, que son principios, entonces Dios siempre va a dar la concurrencia de las emociones para con ella o para con él. Porque el amor, si estuviera sustentado en las emociones, algo tan serio que Dios diseñó, entonces un día el matrimonio estaría por arriba, otro día abajo, otra vez arriba, y aquí recibimos plata, estamos felices, no tenemos plata, estamos... No es así. El matrimonio está bajo principios establecidos por Dios. Y el matrimonio se hace de convicciones, no de emociones. Que Dios te bendiga, que Dios añada bendiciones a cada uno de ustedes. Y se puede. Con Cristo se puede. Con Cristo no puedes fracasar. Con Cristo tienes un largo camino al perdón, un largo camino para la reconciliación, un largo camino para andar en luz y no en tinieblas. Así que te bendecimos en este día. Que Dios te guarde. Cuídense de no romper el pacto que han hecho delante de Dios y ante su esposa, su esposo. Cuídense porque son muy fuertes las heridas de la infidelidad. Sí. Así que cuídense, vean bien dónde van, dónde están, cuáles son sus contactos, que haya comunicación entre los matrimonios. Así que Dios les bendiga a aquellos que han también cumplido años de matrimonio en estos días. Un feliz aniversario, un abrazo grande para todos los que han estado de cumpleaños también. Un abrazo grande con todo nuestro corazón. Les amamos. Bendiciones, les amamos. Yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa, yo y mi casa serviremos al Señor.